Los Beatles hicieron como grupo, porque después Lennon hizo películas aparte como actor, 5 películas. La primera es esta, la que vamos a ver completa, Anochecer de un día agitado, de Richard Lester, del año 63, estrenada en Argentina en el 64. Después hicieron Help, Socorro, también dirigida por Lester. Después hicieron una película una curiosidad que a mí me gusta mucho, que le hicieron para televisión, que la dirigieron ellos, que es Gira Mágica y Misteriosa, que dura 1 hora, que es toda la etapa psicodélica de los Beatles, donde se ven escenas muy relacionadas, digamos, a la época psicodélica de la música, más aún la música de los Beatles ya había cambiado en esos años, 67. Y en el 67 se empieza a filmar Submarino Amarillo, de Charles Denning, un especialista en animación, que es una película en animación, donde los Beatles prácticamente no intervinieron en la película, salvo en el final, que vamos a ver. Que es una película emblemática también de la última etapa psicodélica de los Beatles, donde se escucha obviamente el tema que canta Ringo Starr, el Submarino Amarillo, y otros temas más. Y lo último que hicieron juntos fue Let It Be, que es del año 70, de Michael Lindsay Hogg, así se llama el director, que es un documental sobre la creación del disco, ¿no? Let It Be, a la venta, sería el último disco oficial de los Beatles, pero Let It Be se grabó antes que Abbey Road, que es el anteúltimo disco de los Beatles. Abbey Road es una de las obras, tal vez la obra máxima de los Beatles con Sgt. Pepper. Por eso la pretensión de este tercer encuentro es convertir obviamente a los Beatles en criaturas cinematográficas. Vamos a hablar en Anochecer un día agitado, pero les traje fragmentitos de 3 de las otras 4. Vamos a empezar con Help, que se hizo en el año 65, ya es una película color, dirigida por Lester. ¿Quién era Richard Lester? Bueno, ¿quién es Richard Lester? En Inglaterra, entre fines de los 50 y principios de los 60, se conformó un movimiento cinematográfico tan importante como la Nouvelle Vague en Francia o el American Cinema, New American Cinema en Estados Unidos. En el caso de Inglaterra fue el llamado Free Cinema. El Free Cinema estaba conformado, entre otros, por gente proveniente del documental y de la televisión. Entre ellos estaban los directores Tony Richardson y Lindsay Anderson y Jack Clayton, que estaban considerados los jóvenes iracundos ingleses, los que estaban en contra del sistema, del té de las 5 de la tarde, en contra del poder de la reina, en contra de lo institucional de Inglaterra. Y dentro de ese marco del Free Cinema estaban las películas más pop de la época, que entre otras eran las primeras que hizo Ken Russell, un director que falleció hace poquitos años atrás, que más adelante va a dirigir Tommy, pero que en su momento en las películas iniciales eran películas con jóvenes protagonistas, películas con mucha playa de por medio, con música rockera inicial de la época. La ópera prima de Russell se llama Una playa con mostaza, justamente. Y el otro artista de la vertiente pop del Free Cinema era Richard Lester, este director que hizo Anochecer un día agitado y Help, es decir, las 2 primeras películas de los Beatles. Pero Lester también tiene otras películas que recomiendo ver. Yo hace tiempo que no reveo estas películas que voy a nombrar ahora, pero que tenían ese humor típicamente británico, pero adaptado a los años 60. Películas como El Knack y Cómo lograrlo, o Algo gracioso sucedió camino al foro, donde trabajaban actores ingleses muy conocidos de teatro y de cine, pero ya ayornados a los nuevos tiempos. Y en una de esas películas trabaja ya muy viejo un enorme personaje de la historia del cine que se llamó Buster Keaton, del cine mudo, ¿no? Un creador increíble.
Bueno, después Lester va a seguir filmando muchas películas. Juggernaut es una película policial de suspenso de él. Películas, algunas buenas, otras malas, pero más que nada en sus inicios hizo estas películas con los Beatles. Help, la segunda, de Lester y la segunda de los Beatles, es una película con más presupuesto, con una historia también absurda, totalmente. Van a ver lo que es el inicio de la película, es un gran disparate, porque va a haber una especie de secta que va a buscar a Ringo Starr, porque Ringo Starr tiene un anillo, y sin ese anillo los integrantes de esa secta no pueden hacer sacrificios humanos. Entonces el actor principal de los 4 Beatles, en este caso es Ringo Starr, pero están los 4 permanentemente. Vamos al comienzo. El quinto intento va a ser en un estudio de televisión donde ellos cantan uno de los temas del disco Help, que creo que es Perderás a esa chica, y se va a hundir el piso y va a caer la batería. Bueno, estos son los años de la Beatlemanía, ¿no? El furor, las fans llorando todo el tiempo por los Beatles, que lo van a ver acá en Anochecer en un día agitado. Después de esta etapa, donde los Beatles, vieron que es interesante que acá los Beatles estén encerrados, ¿no? Cada uno en su lugarcito para dormir, toda a disposición de ellos, el confort, pero eran personajes tan públicos que no podían salir a la calle directamente. De alguna manera, Anocheció un día agitado, que vamos a ver después, es la película donde ellos huyen de los fans, porque si no los matan. Y esta es la película donde ellos deciden encerrarse. Y además la letra de Help, que parece la música festiva, ¿no? Pegadiza, la letra es tremenda, están pidiendo ayuda ellos todo el tiempo, ante el acoso. Por eso ellos van a decidir no tocar más en vivo, después de una gira por Japón, en el año 66. Ya habían editado Rubber Soul, y ese año 66 vendría Revolver, que es un giro muy importante en las carreras de ellos en cuanto a la música. Luego vendría Gira Mágica y Misteriosa, también la película, y luego Submarino Amarillo. En el caso de Submarino Amarillo estamos en el año 68, ¿no? Estamos en los años ya de Monterrey Pop, de Woodstock más adelante, y estamos en los años donde Lennon propone un disco muy especial, muy psicodélico, un disco constituido por una parte, el Submarino Amarillo, por canciones de ellos, y por otro lado es todo musicalizado, y la música incidental de la película, que también aparece en el disco oficial, pertenece a George Martin. No sé si vieron Submarino Amarillo, pero para sintetizarla, hay un mundo ideal, paradisíaco, que es el mundo de Piperland, donde todo está muy bien, donde son todas ondas de amor y paz, pero ahí van a llegar los hombrecitos azules, que van a destruir ese mundo con su violencia. Entonces, el mundo de Piperland, los pocos sobrevivientes van a recurrir a los Beatles como salvadores. Y van a ver a los Beatles en animación, ya con ropas psicodélicas y demás. Y hay un personaje muy particular en la película, que es una especie de osito deforme, no se sabe qué es. Parece un personaje de esto de Disney de los últimos años, es decir, el personaje que hincha demasiado en una película Disney, que supuestamente hace reír, que Jeremy se llama, que va a ser un poco el sostén o el mediador entre el mundo de la violencia de Piperland, de quienes ocuparon Piperland, y lo pacífico de los Beatles, que vienen a derrocar ese mundo del mal. Vamos a ver el desenlace de la película, muy particular. Van a ver que todo vuelve a ser un campo muy florido, y que al final recién van a aparecer los Beatles, cantando tal vez uno de sus peores temas, pero esos temas que cantaban ya cantaba la gente que no había nacido todavía, ya cantaba el tema que van a escuchar al final. Una canción de cancha, ¿no?
que va subiendo y subiendo y subiendo. Interesante que aparezcan una multitud de idiomas diciendo todos juntos ahora, ¿no? Lo que habla de la repercusión Beatle, ¿no? Bueno, Jeremy era el osito ese que en una pata que da vueltas, ¿no? Que en medio de las flores que empiezan a renacer. Cualquier lectura es posible sobre las flores. Después los Beatles, bueno, publican ese gran álbum que es el álbum blanco, que es un álbum de individualidades muy fuertes, más que de un gran grupo, pero es un álbum que anuncia la música industrial, psicodélica, anuncia la balada de los años 80, todo está anunciado, digamos, en el álbum blanco, el blues. Después hacen, bueno, obviamente Abbey Road y después viene Let It Be. Ya cuando filman Let It Be, la anarquía del grupo era total, ¿no? Todos se llevaban mal. McCartney fue el que piloteó el proyecto. El protagonismo lo tiene él en gran parte, especial porque la película de Let It Be, que vamos a ver una parte, es la grabación del disco. La grabación del disco con Ringo Starr ya pensando en sus trabajos como actor y productor de cine. George Harrison ya metido de lleno en la música hindú, que él le había presentado a los Beatles en el año 66 a un gurú y a Ravi Shankar. Hay temas de los Beatles ya con mucho sitar, es un instrumento, en el año 66. McCartney piloteando el proyecto y Lennon con Yoko Ono. En la película aparece varias veces Yoko Ono junto a Lennon. Y la película tiene esa capacidad de descubrir cuestiones azarosas como las de Gimme Shelter, ¿no? La que vieron la semana pasada. Por ejemplo, cuando McCartney habla en un momento, Lennon está mirando a Yoko Ono. No le está dando bola a McCartney. Harrison está mirando para otro lado y Ringo Starr está en otra. Cada uno estaba en la suya, ¿no? Totalmente peleados, divorciados. Esto se filmó en algunas de las instalaciones de los estudios de ellos, de los estudios Apple, e inesperadamente, y ahí está el azar, el bienvenido azar que puede provocar el cine y en este tipo de películas mucho más, ellos se mandaron un pequeño, último y gran recital en sus vidas en la terraza de Apple, sin avisarle a nadie. Y ahí tocaron dos versiones de Get Back y Let Me Down que van a escuchar ahora. No me acuerdo si está este tema o Get Me, un tema duró 20 minutos esto. Subieron los equipos, los instrumentos a la terraza de Apple y van a ver a la gente desconcertada, que provenía el sonido Beatle desde allá arriba, ¿no? Y era un recital gratuito, entonces gente va a subir a las terrazas para ver tal vez por última vez a ellos en vivo. Al poco tiempo de la postproducción definitiva de Abbey Road, el siguiente álbum, ellos se separarían. Y ya en el año 1970, cuando se publica Let It Be, el disco y la película, McCartney saca su primer disco solista y Lennon saca su primer disco con la Plastic Ono Band, que es el primer disco solista de Lennon. Al año siguiente saca Harrison el primero solista y Ringo Starr el primero solista. Bueno, vamos a los comienzos, rapidito, con Anochecer de un día agitado, que es una película corta, de durar 80 minutos. Los temas pertenecen al tercer disco de estudio de los Beatles, después de Please Please Me y de With the Beatles, y antes de Beatles for Sale. La excusa argumental es mínima. Es un viaje que tienen que emprender los Beatles de Liverpool a Londres en tren para presentarse en un programa de televisión, en un estudio de televisión y cantar. Gran parte de la película transcurre en ese estudio, enorme estudio, donde además se filman películas, van a ver todas las peripecias de los Beatles juntos o por separados. Va a aparecer un personaje extraño al principio de la película, que es un actor inglés muy conocido, que interpreta al abuelo de Paul McCartney.
Algunos gags están más logrados que otros. El tono es el tono que vieron de Help, el absurdo ya tal vez llevado al extremo. Algunos gags, repito, son más eficaces que otros, pero el comienzo de la película y los últimos 15 minutos manifiesta, digamos, lo que era la locura por los Beatles. Ya con el tercer disco en la calle, Anochecer un día agitado, igual que la película, los Beatles tienen que huir de la gente que los admira, y por eso tienen que refugiarse en un programa de televisión o en un estudio, para tocar y ganar plata, obviamente, ¿no? En esta ficción. Pero les diría que es casi un documental sobre la actualidad de ellos en ese momento, ¿no? Prolijitos, trajeados, con ese flequillo que había inventado Astrid Lindgren, una artista alemana, en la época que los Beatles estuvieron en Hamburgo, antes de sacar el primer disco, cuando los Beatles se vestían con camperas de cuero y tocaban covers. Ahí conocieron a una artista plástica y fotógrafa Astrid, y a su marido Klaus Burman, músico. Y esto se ve en la película Backbeat, véanla, que es muy interesante, que es sobre los comienzos de los Beatles, antes del primer disco oficial. Y a ella se le ocurrió hacerle flequillo a los cuatro. Y todavía en esta época de pre-Beatle estaba Pete Best, otro baterista, en lugar de Ringo Starr, y había otro bajista, Stu Sutcliffe, que se suicidó, murió a los 22 años. Esto está en Backbeat. Pero bueno, esta es la época de la Beatlemanía. Como van a ver, los últimos 15 minutos es casi un mini recital de los Beatles, pero en una película donde van a ver chicas llorando y lagrimeando, pero más no pueden llorar, literalmente, cuando los Beatles cantan, especialmente con el último tema, She Love You, y fotos fijas también de las chicas llorando. Bueno, la vida de los Beatles fue una vida corta. Convengamos, entre la etapa Hamburgo y lo último que hicieron fueron 10 años como máximo. Y bueno, y todavía se habla de ellos, por algo será. Todo muy rápido. Además dejaron todo para que muchos músicos en las décadas siguientes construyeran un nuevo tipo de música que tenía ya el boceto original en algunos temas de los Beatles. Bueno, nos vemos la semana que viene.